Buenas noches, bendiciones, hermanos. Saludos de el hermano Rigo de Soldados de Cristo. Y aquí estamos listos para nuestra lectura bíblica de la semana. Es que será un honor que nos acompañen, que se vayan conectando. Mientras comienzo, como siempre, con una oración pidiéndole a Dios que nos ilumine en la lectura de su palabra y podamos entenderla conforme nuestro Padre Celestial quería que en realidad la comprendiéramos. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que no podemos nosotros ver, darnos cuenta que están ahí a simple vista, sino que pues tenemos que verlo espiritualmente. Padre Santo, gracias Señor porque nos permite un lunes más seguir adelante, Señor, con la lectura de su santa palabra. Le pedimos, como siempre, Padre Santo, que usted nos guíe con su Santo Espíritu a toda verdad, a toda justicia, para que sepamos comprender su palabra de la mejor manera posible, para poderla aplicar a nuestra vida, Padre Santo. Le pido, Señor, que prepare nuestras mentes, nuestros corazones, para poder recibir esta palabra para edificación, Padre Santo. Guíenos, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pues estoy contento porque el día de hoy iniciamos con el segundo libro de Crónicas. Segunda de Crónicas. Dice que el segundo libro de Crónicas, el autor es atribuido a Esdras. Fecha, probablemente entre 425 y 400 antes de Cristo. Tema, amonestación y estímulo que se apoyan en la herencia espiritual de Judá. Palabras clave: rey, casa, David, Jerusalén, sacerdote. Autor: como primera y segunda de Crónicas eran originalmente un solo libro, véase contenido, y la identidad del autor no se aclara en ninguna de las dos partes. Muchos han optado por referirse a este desconocido escritor como el cronista. La tradición judía temprana del Talmud afirma que Esdras escribió primera y segunda de Crónicas. También los versos finales de segunda de Crónicas se repiten en los versículos que abren el libro de Esdras. Véase Esdras 1 al 3. Esto no solo apoya la tesis de la autoría de Esdras, sino indica que primera y segunda de Crónicas formaban parte en una época, o sea, uno del otro, junto a Esdras, de una sola obra. Además, primera y segunda de Crónicas y Esdras poseen un estilo literario, un vocabulario y un contenido similares. Esdras fue tanto escriba como sacerdote y desempeñó un significativo papel en la comunidad de exiliados que regresó a Jerusalén. Aunque no podemos estar seguros, parece razonable asumir que el cronista era Esdras. Entonces, creen que primera y segunda de Crónicas, que era un solo libro, fue escrito por Esdras porque escribía con el mismo estilo. Fecha: aunque no puede establecerse la fecha exacta de la redacción de 1 y 2 de Crónicas, esta obra unificada adoptó su forma definitiva probablemente a fines del siglo V a.C. El último acontecimiento del que se habla en los versículos finales de segunda de Crónicas es el decreto del rey persa Ciro, que autoriza a los judíos a regresar a Judá. Bendiciones, bienvenida hermana Angélica Marrufo, Rigo García, Abel Pacheco, bendiciones, bienvenidos.
Este decreto está fechado en el 538 a.C. y su mención deja la impresión de que Crónicas se compuso poco después de haber sido emitido. Sin embargo, la última persona que se menciona en 1 y 2 de Crónicas es Anani, de la octava generación del rey Joaquín. Véase Primera de Crónicas 3:24. Joaquín fue deportado a Babilonia en el 597 a.C. Dependiendo de cómo se calculen estas generaciones, aproximadamente 25 años. El nacimiento de Anani pudo haber ocurrido entre los años 425 y 400 a.C. De ahí que 1 y 2 de Crónicas se puedan fechar entre 425 y 400 a.C. Trasfondo. El libro 2 de Crónicas cubre el periodo que va desde el comienzo del reino de Salomón en el 971 a.C. hasta el fin del exilio, alrededor del año 538 a.C. Sin embargo, el trasfondo específico de 1 y 2 de Crónicas es el periodo posterior al exilio. En este tiempo, el mundo antiguo estaba sometido a la dominación del poderoso imperio persa. Todo lo que quedó del glorioso reino de David y Salomón fue la pequeña provincia de Judá. Los persas habían reemplazado allí la monarquía con un gobernador provisional. Aunque al pueblo de Dios se le había permitido regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, su situación era muy diferente a la que gozaba en los dorados días de David y Salomón. Ocasión y propósito. El regreso de los exiliados desde Babilonia hacía necesario recoger por escrito la historia del pueblo de Dios, especialmente de Judá. El segundo libro de Crónicas fue compuesto con el doble propósito de alentar y amonestar a aquellos que regresaban a Jerusalén. El remanente que había quedado necesitaba un estímulo para mantener viva su fe en medio de la dificultad, una esperanza para enfrentar el porvenir. El énfasis de 2 Crónicas en la herencia espiritual de David, Salomón, el templo y el sacerdocio les recordaba que Dios permanecía fiel y que no olvidaría sus promesas a David y a su pueblo. También Crónicas constituía una exhortación para que el pueblo de Dios se adhiriera al pacto y al ritual de Moisés, de manera que la pasada tragedia no se repitiera. Comparación con Reyes. Uno podría preguntarse para qué son necesarios los libros 1 y 2 de Crónicas, teniendo en cuenta que los acontecimientos aquí narrados ya aparecen en 1 y 2 de Reyes y en otros libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, aunque estos libros son similares, de ninguna manera son idénticos. De la misma manera que hay 4 relatos de la vida de Cristo en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, existen 2 relatos sobre la historia del pueblo de Dios. Aunque Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas son parecidos por su contenido, ofrecen 2 diferentes perspectivas históricas. Mientras el texto de Reyes fue escrito para quienes se encontraban en el exilio, Crónicas está dirigido a la comunidad post-exílica. Se escribieron con propósitos distintos. Compárese la sección a 1 y 2 Reyes. Los libros de Reyes y de Crónicas tienen también diferentes perspectivas políticas. Mientras Reyes abarca a ambos reinos, Israel y Judá, Crónicas se ocupa solo de Judá. Por último, Reyes y Crónicas difieren en su perspectiva teológica.
Reyes ofrece una visión profética, mientras que en Crónicas prevalece el punto de vista sacerdotal. Sin embargo, Crónicas, al igual que Reyes, no es un simple recuento histórico, sino un texto teológico presentado bajo la forma de un relato histórico. Véase las instrucciones a Primera y Segunda Reyes. Contenido. En las escrituras hebreas originales, Primera y Segunda de Crónicas forman parte de un solo libro llamado Los Eventos de los Días. Fue dividido e identificado por los traductores griegos del Antiguo Testamento, redactores de la Septuaginta, como las cosas que pasaron. El título Crónicas deriva de Jerónimo. No es una continuación de la historia del pueblo de Dios, sino una reiteración o suplemento de Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Bienvenido, Miguel Villaseñor. El segundo libro de Crónicas puede dividirse en dos secciones principales. La primera parte del libro, capítulos del 1 al 9, ofrece una visión del reino de Salomón. El relato hace énfasis en la construcción del templo, capítulos de 2 al 7. Y en la riqueza y la sabiduría de este rey extraordinario, capítulos 8, 9. Sin embargo, la narración termina abruptamente y no menciona el fracaso de Salomón en el ocaso de su vida, según relata Primera de Reyes 11. La segunda sección de Crónicas cubre los capítulos 10 al 36. Tras la división del reino, Segunda de Crónicas se ocupa casi exclusivamente del reino meridional de Judá y trata la historia del reino septentrional de Israel de forma incidental. En Segunda de Crónicas se bosqueja los acontecimientos durante el reinado de los 20 monarcas de Judá hasta la cautividad babilónica en el año 586 a.C. El libro concluye con el decreto de Ciro autorizando la liberación y el regreso del remanente a su tierra. Aplicación personal. Mientras Primera y Segunda de Reyes destacan la responsabilidad humana, mostrando que el pecado conduce a la derrota, Segunda de Crónicas acentúa la soberana acción libertadora de Dios. Los temas de la amonestación y el aliento divino resuenan todavía en nuestros días. Dios ha sido fiel a través de toda la historia a aquellos que han elevado a Él su clamor. El segundo libro de Crónicas relata cómo Dios se mantuvo fiel a su palabra y a las promesas que había hecho al pueblo escogido. Es una fuente inagotable de aliento para los creyentes de todas las épocas. Dios hace y cumple promesas. Es alguien en quien podemos confiar. Siempre ha sido y es nuestra esperanza, y sus propósitos, damos la vuelta a la hoja, prevalecerán en la historia. Sin embargo, Segunda de Crónicas también nos exhorta a aprender de los errores del pueblo de Dios en el pasado, de manera que estos no se repitan en nosotros. Primera de Corintios 10:11, Hebreos 4:11. Cristo revelado. El libro segundo de Crónicas contiene una anticipación de Cristo, al igual que Primera de Reyes. Véase la introducción a Primera de Reyes, Cristo revelado. Sin embargo, en Segunda de Crónicas muchos han visto una alusión a Cristo en relación con el templo. En Primera de Crónicas 21 también se explica que, como una consecuencia del pecado, una plaga mortal había caído sobre Israel. David compra un pedazo de la propiedad de Ornán para hacer sacrificio para que cese la plaga. Este sitio sobre el monte
Moría fue el lugar exacto donde Salomón construyó el templo. Segunda de Crónicas 3:1. Es posible que haya sido también la montaña donde se le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Es posible. Génesis 22:2. En el Nuevo Testamento, Pablo se refiere 3 veces a los creyentes como el templo de Dios. En 1 Corintios 3, 16, 17, en el capítulo 6, 19, Efesios capítulo 2 del 19 al 22, es Cristo quien ha comprado este lugar para levantar su templo espiritual. Fue su sacrificio el que nos libró de la muerte. Romanos 5, 12 al 18, capítulo 7, 24 y 25 y 1 de Juan 3, 14. El Espíritu Santo en acción. Hay 3 referencias claras al Espíritu Santo en Segunda de Crónicas. Se le llama también el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jehová en estos pasajes. El Espíritu Santo inspira las palabras de Azarías, Jaasiel y Zacarías. Esta acción del Espíritu Santo de inspirar a gente que profetiza es similar a la que lleva a cabo en 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes. Véanse las introducciones a 1 y 2 de Reyes, el Espíritu Santo en acción. Además de estas referencias, muchos ven una imagen del Espíritu Santo en 2 de Crónicas, capítulos 5, 13 y 14. Cuando la dedicación del templo, este templo construido en un lugar que fue comprado y donde se ofreció sacrificio por el pecado, estaba ahora lleno de la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo explica que los creyentes son el templo de Dios, morada del Espíritu Santo. 1 de Corintios 3:16, 1 de Corintios 6:19. Por último, en el capítulo 18 y 23, posiblemente se halle otra referencia al Espíritu Santo. Este es un pasaje paralelo a 1 de Reyes 22:24. Véase la nota a 1 de Reyes 22:24. Bueno, esta es la introducción a Segunda de Crónicas, mis hermanos, y vamos a comenzar de lleno la lectura de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 1. Salomón pide sabiduría. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí, delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme
delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, o sea, de vida, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Esta palabra queda para el liderazgo de las iglesias locales, cualquiera que ésta fuere. Pedirle a Dios primeramente sabiduría con la preocupación de guiar bien al pueblo, porque eso era el sentimiento del rey Salomón. No me siento capaz humanamente para liderar a este pueblo tan grande y numeroso. Deme sabiduría para guiar a su pueblo. Hoy, el liderazgo de las iglesias también deben de pedir de Dios sabiduría para saber guiar al pueblo. Un pueblo donde hay sabios y hay necios, donde hay obedientes y hay desobedientes. Sin embargo, hay que tener sabiduría de Dios para poder llevar las cosas de una manera pura, santa, prudente, delante de Dios. Entonces necesitamos pedirle a Dios sabiduría para poder tener la capacidad de llevar la fiesta en paz y poder transmitir la palabra de Dios que Él pone en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro conocimiento, para que nosotros divulguemos, enseñemos, transmitamos lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, poco o mucho, y ser de bendición para otras personas, como muchas personas han sido de bendición en mi vida por compartir conmigo lo que Dios les ha entregado. Y así debemos de ser todos. Poder militar y económico de Salomón. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en la ciudad de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén, como piedras y cedro, como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas. Y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los heteos y para los reyes de Siria. Capítulo 2. Salomón se prepara para edificar el templo. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen carga y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Y envió a cedir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición.
y para holocausto a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera de Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y he aquí mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y he aquí, para los trabajadores, tus siervos cortadores de madera, ha dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón: porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedras y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo, sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Ahora pues, envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y cuando Salomón, todos los hombres extranjeros que habían en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600, y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas y 80,000 canteros en la montaña, y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. O sea que desde aquellos tiempos ya se necesitaba un supervisor para que la gente trabajara. Salomón edifica el templo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 70 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo. A ver, voy a darle lectura. Aquí sí. Permítanme. En la nueva traducción viviente, a ver, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 3. Vamos a empezar desde el 1, porque está traducida las medidas, ya no está en codos, sino en metros.
Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moría, donde el Señor se le había aparecido a David su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Arauna, el Jebuseo, el sitio que David había elegido. La construcción comenzó a mediados de la primavera durante el 4º año del reinado de Salomón. Estas fueron las medidas que Salomón usó para los cimientos del templo de Dios, según el antiguo estándar de medición. Tenía 27 metros y medio de largo por 9 metros de ancho. Wow, 27 metros de largo. La antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros de ancho. Coincidía con la anchura total del templo y medía 9 metros de alto. Después revistió el interior de oro puro. Cubrió el salón principal del templo con paneles de madera de ciprés. Luego lo revistió de oro fino y lo decoró con tallas de palmera y cadenas. Adornó las paredes del templo con hermosas joyas y con oro de la tierra de Parbaim. Revistió de oro las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas de todo el templo, e hizo grabar en las paredes figuras de querubines, de ornato, no para adorarles. Hizo el lugar santísimo de 9 metros de ancho, igual que la anchura del templo, por 9 metros de profundidad. Revistió el interior con unos 20,000 kilos de oro fino. Los clavos de oro que se usaron pesaban 570 gramos cada uno. También revistió de oro las paredes de las habitaciones de la planta alta. Hizo 2 figuras en forma de querubines, las revistió de oro y las colocó en el lugar santísimo. La distancia entre las puntas de las alas de los 2 querubines que estaban en pie, uno al lado del otro, era de 9 metros. Una de las alas de la primera figura medía 2 metros con 30 centímetros de largo y tocaba la pared del templo. La otra ala, también de 2 metros con 30 centímetros, tocaba el extremo del ala del segundo querubín. De la misma manera, la segunda figura tenía un ala de 2 metros con 30 centímetros de largo que tocaban la pared opuesta. La otra ala, también de 2 metros con 30 centímetros de largo, tocaba el ala de la primera figura. Así que la distancia entre las puntas de las alas de los 2 querubines, uno al lado del otro, era de 9 metros. Estaban de pie con sus rostros hacia el salón principal del templo. En la entrada al lugar santísimo, colocó de lado a lado una cortina hecha de lino fino decorada con hilo azul, púrpura y escarlata y bordada con figuras de querubines. Para el frente del templo hizo construir 2 columnas que tenían 8 metros de alto, y encima de cada una puso un capitel que se extendía hacia arriba, otros 2 metros con 30 centímetros. Hizo una red de cadenas entrelazadas y la usó para decorar la parte superior de las columnas. También hizo 100 granadas decorativas y las sujetó a las cadenas. Luego levantó las 2 columnas a la entrada del templo, una hacia el sur de la entrada y la otra hacia el norte. A la del sur la llamó Jaquín y a la del norte Boaz. El mobiliario del templo. Capítulo 4. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. A ver, creo que no alcanzamos, pero en la Biblia de estudio nos marca aquí abajo cómo estaba la distribución
de lo que estaba construyendo el rey Salomón. Plano del templo de Salomón. Dice: Salomón construyó el templo de Moría al norte de la antigua ciudad de David. El templo fue construido de acuerdo con las indicaciones que David recibió del Señor y pasó a Salomón. La división entre un santuario y un santuario interior corresponde a la división existente en el tabernáculo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Capítulo 4. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. Luego fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros y medio de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y cerca de 14 metros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por 2 hileras de figuras que se parecían a bueyes. Había 20 bueyes por metro de la circunferencia que se habían fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera. 3 miraban hacia el norte, 3 hacia el occidente, 3 hacia el sur y 3 hacia el oriente. Y el mar estaba asentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos 8 centímetros. Su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos 63,000 litros de agua. También hizo 10 tazones más pequeños para lavar los utensilios que se usaban para las ofrendas quemadas. Colocó 5 en el lado sur y 5 en el lado norte, pero los sacerdotes se lavaban en el mar. Luego fundió 10 candeleros de oro según las especificaciones que se habían entregado y los colocó en el templo. Puso 5 contra la pared sur y 5 contra la pared norte. También hizo 10 mesas y las colocó en el templo, 5 a lo largo de la pared sur y 5 a lo largo de la pared norte. Luego moldeó 100 tazones de oro. Después edificó un atrio para los sacerdotes y también el gran atrio exterior. Hizo puertas para las entradas de los atrios y las revistió de bronce. El gran tazón de bronce llamado el mar fue ubicado cerca de las esquinas suroriental del templo. Huram-Abí también hizo los lavamanos, las palas y los tazones que se necesitaban. Finalmente Huram-Abí terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado que hiciera para el templo de Dios. Las 2 columnas, los 2 capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas, los 2 redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles, las 400 granadas que colgaban de las cadenas sobre los capiteles, 2 filas de granadas por cada red de cadenas que decoraban los capiteles sobre las columnas, las carretas para llevar agua que sostenían los tazones, el mar y los 12 bueyes que los sostenían, los recipientes para la ceniza, las palas, los ganchos para la carne y todos los demás utensilios. Huram-Abí hizo todos estos objetos de bronce bruñido para el templo del Señor, tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán entre Sucot y Zaretán. Salomón utilizó tanto bronce que no se puede determinar el peso. Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo de Dios, el altar de oro, las mesas para el pan de la presencia, los candelabros y sus lámparas de oro macizo para que ardieran frente al lugar santísimo como está establecido. Las decoraciones de flores, las lámparas y las tenazas, todo del oro más puro. Las despabiladeras
para las lámparas, los tazones, la vajilla y los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo, las puertas para las entradas al lugar santísimo y al salón principal del templo revestidas de oro. Capítulo 5. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Traslado del arca al templo. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas lo llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde afuera, y allí están hasta hoy. En el arca no habían más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieran de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Hernán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Dinámica del reino. El poder unificador de la alabanza, la senda de la alabanza. Este texto demuestra el poder unificador del agradecimiento, la alabanza y la música. 1. Los trompetistas y los cantores eran como si fueran uno. 2. Hacían sonar a sus instrumentos en agradecimiento y alabanza al Señor, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. 3. La casa, el templo, se llenó de una nube, la gloria de la presencia de Dios. Recordemos que aún en la alabanza y en la acción de gracias, Dios no es Dios de confusión. 1 Corintios 14:33. Cualquier cosa dicha o hecha que llame la atención hacia quien adora y no hacia Dios, Jesús y el Espíritu Santo necesita reconsiderarse. Versículo 14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Hasta aquí les dejamos, mis hermanos. Leímos toda la introducción a Segunda de Crónicas, y del el número 1, 2, 3, 4 y 5.
5 capítulos. Y vamos a dejar esto para comentar acerca de la presencia de Dios en el templo. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, por esta palabra del día de hoy, Padre. Sabemos que usted, a cada persona que pone en un ministerio, que usted llama a un ministerio, usted lo proveerá de lo necesario para cumplir con su llamado, con el propósito que usted tiene para sus vidas. Gracias, Padre Santo, porque aquí nos muestra que desde la antigüedad todos estaban prestos a aportar para la obra de Dios, como hoy todo cristiano aporta de buena voluntad, Padre. Siga, Padre Santo, enseñándonos, mostrándonos su camino, cómo andar en el camino de Cristo. Gracias, Señor. Bendiga, Padre Santo, a cada una de las personas que nos acompañaron en esta lectura bíblica, en esta semana, en este lunes, Padre Santo. Y sígalos ministrando, Padre Santo, con su santa palabra, a través de palabra, de sueños y visiones. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Los espero el siguiente lunes. Que Dios los bendiga grandemente. Que los colme de bendiciones en todas las áreas de su vida. Y los esperamos la siguiente semana. Se despide de ustedes el hermano Rigo de Soldados de Cristo. Que Dios les bendiga.